Este episodio de Librería Bizarra forma parte de un especial de varias entregas sobre la actualidad del cuento en español, sus cuentistas y otros pormenores literarios. Mi nombre es Nahum Villamil Garcés y recuerda que puedes suscribirte, enviarnos un mensaje y recomendarnos en tus redes. No siendo más, que disfrutes de Librería Bizarra. Hoy, en Librería Bizarra, tengo el inmenso gusto de presentar a la autora boliviana Magela Buduán. Para quienes no la conocen, basta decir que es una escritora extraordinaria como pocas, maestra del cuento y autora de libros como El sonido de la H, Mujeres de costado, La composición de la sal, que ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, y De vendrá la muerte y tendrá tus ojos, un libro recién publicado que fue finalista del Premio Ribera del Duero y del que también estaremos hablando hoy. Magela, en verdad es un placer y gracias por aceptar esta invitación. Hola, bueno, muchas gracias. Hablar contigo es un placer, por supuesto, y tener la ocasión de poder tener este diálogo con Colombia siempre me emociona, ¿no? No, muchas gracias. Y quería empezar con lo siguiente. Muchos libros de cuentos suelen armarse en torno a conexiones formales y temáticas evidentes o de primer plano. La composición de la sal, en cambio, parece disentir y ofrecer una conexión más subterránea, una estética que subyace, una historia a otra, una lectura posterior donde se enriquece la escritura. ¿Es esta la idea? Es una muy buena intuición la que tienes. Yo siempre pienso en el cuento como una microscopía, ¿no? Como un universo esférico que uno puede mirar con las dos manos sostenidas, ¿no? Alguna vez he pensado en el cuento como un mar, pero es más bien un charco de aguas profundas, que cambia de color, que se transforma conforme te zambulles. A mí eso es lo que me gusta de los cuentos, esa clave paradójica, ¿no? Entre, digamos, la longitud y la profundidad. Pienso, no sé, en cuentos bárbaros, impresionantes como La balada del café triste de Carson McCullers o en los universos domésticos de Clarice o de Silvino Campo o en la violencia impresionante y rodeada de ternura que puede tener, no sé, Lucía Berling o El terror de Mariana Enríquez o La fantasmagoria llena de esperanza de Joana Rivero, no, todos son estas microscopías que funcionan un poco, y perdón, digamos, que me extienda en esta pequeña explicación, pero creo que me sirve para explicar qué traté yo de hacer o terminé haciendo, creo, en la composición de la sal. Y es que los cuentos funcionan un poco como los bandoneones, ¿no? Estos instrumentos que, no sé, que Piazzolla tocaba tan bien y que producen un sonido hondísimo que proviene de la angostura de un fuelle corto. Entonces, me interesa la profundidad que puede hallarse en un arañazo en la memoria, en una transformación cotidiana de los personajes, en pequeños detalles que pueden derrumbar una estructura inmensa. Y cómo eso, digamos, cómo estos acontecimientos pueden manifestarse en el cuerpo de los personajes, ¿no? Porque el cuerpo es una naturaleza dañable, es un envoltorio que se modifica, en el que se perpetra la vida de algún modo, ¿no? Y entonces poder mirar la vida en ese cuerpo, en ese espacio pequeño, era algo que a mí me inquietaba como motivación cuando yo estaba escribiendo la composición y creo que esa exploración, digamos, es el hilo conductor. Por tanto, es como una conexión más conceptual, de algún modo, igual que este último libro, un laboratorio de escritura, ¿no? Qué bella imagen la del bandoneón. Pienso en la noche del estreno que nos emociona, como si se abriera el fuelle, en la espera del personaje para ir al Teatro Colón y para al fin cambiar el rumbo y dejar salir los otros tonos del cuento. En la composición hay relatos de raigambre boliviana y metáforas como la de Latina, por ejemplo, pero también hay unos que derrochan gran violencia, la cinta roja o Moebia, en que esta violencia física tiene lugar. En Borrasca se traslada esa violencia pero al lenguaje, a una especie de disputa dialéctica entre abuela y nieta por asuntos que las separan y al mismo tiempo las unen. ¿Cómo es este trabajo para vincular lo temático y lo formal en tus cuentos? A mí me parece siempre más interesante la potencia de lo que puede revelarse que de lo que se revela, ¿no? Me parece en ese sentido que me gusta más
mostrar a los personajes en plena torsión existencial, en eso que en la filosofía se llama el devenir, ¿no? En que van deviniendo, quebrados, rompiéndose, que el acontecimiento final de una historia, ¿no? Como puede ser un cuento, ¿no? Cuyo artificio sea el final. Entonces, eso me obliga a trabajar más dentro del personaje. Y a veces la atención no está tanto en el acontecimiento o los acontecimientos en sí, como los pequeños cambios que minan el ánimo o la psique del personaje, ¿no? Esto también exige de algún modo, y tiene que ver con mi idea de que si estás mostrando la torsión, muchas veces es suficiente y no es necesario contar el final. Y esta interesante oportunidad de dialogar con el lector, es decir, que el lector pueda activamente conversar con el texto y armar con él su propia conclusión de las historias, ¿no? En ese sentido, me gusta imaginar la literatura como un espacio de contacto, ¿no? Que tiene sentido en la medida que hay otro que la completa. Entonces, por eso una conversación puede ser la expresión de una tensión existencial sin necesidad de que se convierta en otra cosa, ¿no? Me pienso en un cuento hermosísimo como Música para camaleones de Capote, en el que no pasa nada, o parece que no pasa nada, porque podemos discutir muy seriamente que si eso es verdad, ¿no? Pero sin duda está pasando, esa conversación está transformando la atmósfera y la percepción de estos dos personajes, ¿no? A mí esa idea de poder captar esas pequeñas transformaciones me parece esencial y me parece que el cuento es muy apropiado para poder captarlas porque es como realmente una captura fotográfica, ¿no? No necesitas contar todo, sino puedes condensar como una fotografía muy barroca llena de detalles qué es lo que puede estar pasando allí. Y eso es lo que me interesa más a mí, preguntarnos qué podría estar pasando allí. No dar conclusiones cerradas y absolutas. Me parece que la posibilidad de que el lector pueda decidir qué está pasando allí es lo que hace interesante la literatura. Esto me hace pensar algo que Giovanna Rivero dice sobre la composición de la sal, una especie de vinculación de negativo con la literatura, un mostrar el otro costado, que puede ser similar a lo que planteaba Piglia con las dos historias. Este negativo o esta fotografía que tú señalas muestran algo que termina por enriquecer el lector con tus finales abiertos y nuestra propia interpretación. ¿Cómo funciona este negativo de la fotografía? Eso lo decía más bien José María Brindisi, con Giovanna hemos conversado muchas veces sobre este tema, pero es así, ¿no? Es decir, una imagen borrosa que permite vislumbrar, que permite imaginar, que permite hacer como un corte en la memoria, ¿no? Porque la fotografía siempre es la posibilidad de atisbar un algo ocurrido en el cual no estuvimos presentes. Entonces, ese atisbo, esa posibilidad de darle un navajazo a la memoria y auscultar hacia adentro, me parece que es súper sugestiva y muy interesante para pensar el cuento, ¿no? Piglia siempre hablaba de la posibilidad de que el cuento, que esto en realidad también lo decía Borges, es una bifurcación y al mismo tiempo dos historias que se superponen y se cuentan de distintos modos, ¿no? Es la teoría del cuento. Y yo creo que tiene que ver eso con que la ficción opera a través de los sentidos. Es algo que yo siempre trato de decirles a mis alumnos, ¿no? El lenguaje debe desaparecer para que comencemos a sentirlo. Y luego vuelve a aparecer en modo poético, pero primero tiene que desaparecer, ¿no? Y Carson McCullers decía que la gente a menudo olvida lo que cuesta convencer a través de los sentidos. Y ella se refería a lo difícil que es desembarazarnos del lenguaje y su abstracción, ¿no? Porque venimos cargados de lenguaje, ¿no? Nacemos con el lenguaje y nacemos con modos incorporados de nombrar el mundo, de habitar el mundo, de dialogar en el mundo, ¿no? Entonces, para dialogar en la literatura, de algún modo hay que desestructurar ese lenguaje, hay que romperlo. Piglia decía algo hermoso, decía hay que hablar en una lengua extranjera, ¿no? Claro, como Gombrowicz. Exacto, exacto, porque como decía McCullers, no se puede
crear emoción con emoción, ¿no? O sea, diciendo que esto es emocionante, no va a surgir la emoción, sino que el lenguaje debe sentirse en el cuerpo. Y por eso es tan importante la mirada del escritor puesta en los detalles y el modo en que esa mirada se vuelve carne, ¿no? Se vuelve un olor, se vuelve un sonido, se vuelve un sabor. Y por eso es que la buena literatura está llena de detalles, ¿no? De capas, ¿no? Como una buena acuarela, ¿no? No sé, se me viene la dama del perrito, esta mujer que muerde una sandía después de haber hecho el amor con el amante, ¿no? O la concavidad de la almohada, en ese cuento impresionante que es Una flor para Emilia, de Faulkner, esa concavidad que ha dejado el cadáver de ese marido allí durmiendo con ella por tantos años, ¿no? No sé, o el soplido en el cerquillo de esta niña que está siendo abusada sexualmente por el hombre que cuida la casa, por el mayordomo, ¿no? En el cuento de Silvino Campos, son detalles, o el olor a excremento, a mierda de gallos en Subasta María Fernanda Ampuero, ¿no? Lo digo, se trata de microscopías, es que estos detalles van creando como pieles y una cierta condensación que produce no acumulación ya, sino una progresión, paisajes existenciales abigarrados, contradicciones intrínsecas. Y cuando esto pasa, pues no hay una, hay dos, hay tres, hay múltiples historias que se juegan porque estamos relatando realmente universos y personajes que son capaces de desdoblarse y que son promesas de vidas interesantes que entonces sí el lector es capaz de comprometerse a seguir. Y la otra cosa que me parece interesante allí es cómo también el silencio opera como un artilugio poético que dice más que solamente, digamos, una ambición estética, ¿no? El silencio puede ser un espacio de resistencia y puede estar contando y conteniendo otras muchísimas cosas, no sé, se me ocurre Machado de Asís, por ejemplo, ¿no? Que cuenta una historia, no sé, en Misa de Gallo, donde hay un muchacho que está esperando la misa con una mujer mayor que él, de una clase acomodada, y cuenta una escena bellísima, ¿no? Erótica, donde apenas se le ve el brazo, ¿no? Y él, que tiene que ir a la misa con un amigo, se termina quedando conversando con esta mujer que es casada. Ya ahí hay un cuento interesante, pero cuando te das cuenta que Machado de Asís omite con total premeditación el hecho de que ese personaje es mulato, ¿no? Entonces el cuento se vuelve otra cosa mucho más poderosa. Entonces allí, por ejemplo, el silencio que construye este abigarramiento termina de complejizar ese mundo que ya era complejo. Bueno, no sé, me fui por las ramas. No, fabuloso. Irse por las ramas es decir cualquier cosa, esto fue un despliegue literario tremendo. Y mientras ponía los ejemplos Majela de las sensaciones y su intensidad, yo pensaba en el final de Los chicos de Manara y la habitación ardiendo de deseo. Ahí revienta todo lo que no se dijo y que está bien que no se haya dicho en el cuento. Y con esto quería hacer un puente hacia Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, tu nuevo libro de cuentos que fue finalista del Premio Rivera del Duero. En este, a diferencia de la composición de la sal, hay un hilo temático quizás un poco más evidente en la muerte. Una muerte que no se cansa de ofrecernos luces y contrastes. El ojo de un elefante, un chico que cae de su habitación, un abuelo asesinado. ¿Cómo fue ensamblar esta gama de matices? Bueno, yo la verdad es que no me siento a escribir con la idea, bueno, voy a hacer un libro sobre la muerte, digamos, ¿no? Sino que va acaeciendo, va deviniendo también el libro. Me di cuenta que tenía un libro sobre la muerte ya muy avanzado el tiempo, ¿no? Porque estaba yo reflexionando entonces sobre el suicidio, el absurdo existencial, la esperanza, ¿no? Que son temas que están más juntos de los que se piensa, ¿no? No sé, en este libro hay un personaje que se pregunta cuántas veces en el día puede morir una persona en un mismo día, ¿no? Y creo que consciente o inconscientemente muchas veces en la vida pasamos y estamos en esa oscuridad. Solo que el ruido de este mundo, este capitalismo salvaje que quiere parecer perfecto, con todas sus selfies, con todos sus anhelos de perfección, nos hacen desconocer ese hábitat que es natural, ¿no? Que perder es lo más normal del mundo y que es precisamente de este lugar desde donde se aferra el apego a la vida, o eso que podemos llamar
puede parecer poco importante, pero no lo es, que es la esperanza, ¿no? De su contraste con la muerte, porque es que si no, resulta un poco hueca. Y por otra parte, este libro también es, bueno, un laboratorio creativo, creo yo, sobre lo que es el cuento para mí hoy y sobre lo que es la lectura, ¿no? Como además la lectura, esto no lo digo yo, lo dice Cristina Rivera García, me encanta, es un espacio de producción más que de consumo. De ese modo, hay cuentos distintos, pero hay un hilo colector que tiene que ver con, como vos lo has detectado bien, con la muerte, pero también como la memoria, ¿no? Como la memoria como un espacio, por una parte, de resistencia, un lugar profundamente resiliente, pero también como una cantera de creatividad, donde tenemos oportunidad de redibujar la vida, de generarnos utopías, ¿no? Y me parece que eso hoy es muy, muy importante. Qué bello, Magela. Algo que yo valoro mucho en los libros son los prólogos o notas honestas que ofrecen itinerarios de lectura y nunca se guardan nada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos hace explícita una trayectoria de sentidos e intertextos que enriquecen el horizonte interpretativo. Pienso por ejemplo en Mengele y el amor y tantas otras ideas en las que esta lectura como producción se lleva al punto más alto. Y sin duda en puntos altos está Solo vuelo en tu caída. Allí se alude al silencio, a la memoria, a la imposibilidad de quebrarse mientras se posterga el llanto, y siento que en todo el relato ofreces detalles que construyen un duelo que excede las páginas y te compromete como lector. Este cuento con esa muerte temprana, su hipótesis de suicidio, aquellos periodistas que conocen la noticia pero aguardan por un titular, es un increchendo de la angustia, un continente de sentidos que a mí por lo menos me desata lágrimas. Gracias. Qué, qué hermoso cómo lo decís. Ese es una novela, ¿no? Más que, es un poco más largo que un cuento, aunque que la discusión entre cuento y novela es ociosa. Pero yo tardé como 5 años en escribir ese cuento porque tenía que ver con contar algo delicado, personal, por una parte, que no podía, en honor a los míos, quedarse en una anécdota llorosa. Es como una reflexión sobre el poder de lo no dicho, ¿no? El poder de las palabras y el poder del silencio. Yo creo que ahí está como el detonante creativo de este cuento, ¿no? ¿Cuánto puede detonar aquello que no se dice? ¿No? Porque siempre pensamos que la potencia del lenguaje está en su belleza intrínseca, en aquello que puede decir, expresar, contener, etiquetar. Y entonces este cuento funciona en la premisa contraria, aquello que está omitido y que en realidad puede producir terremotos, ¿no? Terremotos existenciales brutales. Y este mismo libro tiene un cuento que opera casi con la premisa contraria, Ahayo, que es un cuento inspirado en una imagen de Hamlet, ¿no? Porque en Hamlet hay una imagen en la que el hermano del rey Hamlet lo envenena echándole en el oído el veneno, ¿no? Entonces yo decía, bueno, te puede envenenar el lenguaje, pero puede salvarte la vida también. Y entonces esa era la idea del cuento, que era la contraria de este, ¿no? Este cuento que tú aludes está dialogando con la idea del silencio y este otro cuento está dialogando con la idea del lenguaje. Son como dos polos que conversan. Por eso digo, el libro, y en un sentido que puede resultar antipático tal vez, a ratos es un poco conceptual, ¿no? Y entonces yo pensaba, volviendo al tema del silencio y de este cuento, en el silencio como en Machado de Asís, que es tremendamente poderoso porque escribe en un momento en que un mulato como él, brillante y genial, escribe en una clave de clase alta, porque esa clase se ve reconocida y cree que es inofensivo, pero él omite absolutamente consciente detalles claves como este, por ejemplo, el color de la piel de ese personaje, y cuando vos la agregás, entonces el cuento es terriblemente subversivo, ¿no? Poderoso y político. O eso que dice Doris Sommer sobre Rigoberta Menchú, ¿no? Que Rigoberta Menchú declara el silencio. Esto que le pasó a mi pueblo no te lo voy a contar. Declara el silencio, dice Sommer, ¿no?
Pero ¿para qué lo declara? Para que tú no tengas la idea de que te puedes identificar con ese dolor, de que puedes estar al mismo nivel, ¿no? No trabaja sobre la empatía, sino sobre la diferencia. Esto que no te voy a contar porque no perteneces aquí, entonces toma un cariz mucho más importante, se vuelve intrigante, esconde además una resistencia que te hace a ti como interlocutor más consciente en ese silencio de lo que está pasando. Entonces, bueno, volviendo al cuento, que en realidad he reflexionado en este cuento mucho alrededor de esta idea del silencio, como este signo no es definitivamente para nada un signo vacío, ¿no? Sino todo lo contrario. Recuerdo en ¿Qué vas a hacer ahora, madre? Cuando ella dice, en su armadura de silencio, que me trae a esa armadura de mariposas de Biel Temperley. Oponer la fragilidad a la dureza y el poder, quiero decir. Oponer la imposibilidad de comunicar para volver la comunicación en sí misma y con mayor potencia. Ahora decías que podía ser antipático el tenor conceptual del libro. Los libros conceptuales suelen ser un alarde estético y formal, y acá pienso un poco en Saer, por ejemplo, porque decía que el recurso estético se debe presentar no como mera ostentación, sino porque suscita una nueva gama de sentidos para enriquecer el relato, como en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Lejos de antipatías, yo veo en la conceptualidad de tu libro un punto muy alto y pleno de riqueza creativa. Muchas gracias. Bueno, me has hecho pensar en una cosa. Hay distintos modos de encarar la escritura, ¿no? A mí particularmente me interesa las escrituras o que usan la escritura para pensar. No sé, pienso en una escritora como Carolina Sanín, por ejemplo. Su escritura siempre es un laboratorio creativo donde está ensayando el pensamiento y es muy emocionante verla pensar, ¿no? Pasa con Sor Juana Inés de la Cruz también. Si tú la lees y es como si estuviera ejercitando, haciendo calistenia con el pensamiento, es como un entrenamiento feroz. Entonces me interesa mucho ese espacio de la escritura, ¿no? Hay otros escritores que generan universos completos y que están haciendo otra cosa. En García Márquez, ¿no? Es como o Rulfo, ¿no? Es como está el universo pleno allá adentro y uno entra y se maravilla y es parte de ese universo. Pero hay otras escrituras que me interesan particularmente y ahora estoy empezando a trabajar en mi tesis sobre ese tema, cuando el lenguaje es un laboratorio donde se transparenta el pensamiento. Y entonces ese pensamiento puede estar generando una nueva forma, por ejemplo, no sé, en Benjamin, ¿no? Que sus escritos en realidad son, como decía Sarlo, un gran laboratorio creativo que nunca pudo poner en un libro, sino son como todas las anotaciones al margen de lo que él quería decir. Pueden ser la creación o el vislumbramiento de una nueva forma poética, o puede ser el pensamiento mismo ocurriendo, como Magritte, ¿no? Los cuadros de Magritte son eso, son absolutamente conceptuales. Está, obviamente, un retrato de la realidad o de la imaginación, pero al mismo tiempo está, a mí me alucina que, no sé, él está dialogando con los lingüistas, con Saussure, por ejemplo, en un cuadro que uso mucho para enseñarles a mis alumnos, que es el signo, ¿no? Donde está él haciendo como un retrato de la realidad, entonces está como copiando un huevo y en el lienzo está pintando una paloma, ¿no? Sí, bueno, señores, ¿saben? Es como si él estuviera diciendo, a ver, vamos a traer a Saussure acá y vamos a graficar lo que es un signo. Son distintos modos de encarar la escritura. Esto de transparentar el lenguaje y el pensamiento me remite a lo que cuentas de las semillas ingeniándose maneras para florecer en otros lugares, porque las que caen bajo el mismo tronco se mueren. El lenguaje también se las ingenia para florecer de otros modos. Eso en realidad es un robo, es hermoso. Esa imagen me pareció muy hermosa de ese libro de Maeterlinck sobre las flores, que ahorita se me fue el nombre. ¿Y qué es eso, no? Es decir, la posibilidad de ver en la naturaleza un universo desconocido, pero que expande nuestra propia habilidad de conocernos a nosotros mismos. Es decir, si eres capaz de, a veces no eres capaz de expresar con tu lengua eso que estás viendo, pero que reconoces en la naturaleza, como una transformación, como el dolor, por ejemplo, ¿no? Quería aprovechar para preguntarte, Magela, quienes quieran leer el libro, cómo se consigue, dónde pueden encontrarlo, cómo va a ser la distribución. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Bueno, por el momento está disponible en Bolivia
y va a estar pronto en formato digital, pero está en Bolivia, en la editorial Plural, que es mi casa en Bolivia. Y a lo largo del año y del próximo año va a empezar a publicarse en otros lugares, ¿no? Todavía no tengo idea cuál va a ser el orden, pero Chile y Argentina probablemente primero, España. Qué bueno, ojalá esté muy pronto en todas las librerías de nuestra lengua, porque seguro va a encontrar un montón de lectores y lectoras que lo van a gozar. Pero quería aprovechar también un poco esto para salir de la literatura en sí misma y preguntarte lo siguiente. Fuiste ganadora del segundo premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez con La composición de la sal. Representó un auge de lectura para Magela Buduán y la literatura boliviana. ¿Generan una alta visibilidad estos tipos de premios? Bueno, sin duda. Digamos, un premio siempre, y dependiendo la magnitud del premio, más aún, este es un premio, era un premio muy grande, opera como una gran caja de resonancia, ¿no? Una gran vitrina en la que se visibiliza un autor, por supuesto, pero también una literatura, sobre todo si se trata de, ya que tú has hablado del prestigio y la periferia, ¿no? Cuando estábamos preparando la entrevista. Entonces, para países o para literaturas que están, digamos, en la oscuridad, en la penumbra de lo poco conocido, un premio de esta magnitud, por supuesto, significa una difusión muy importante, ¿no? Una puesta en contacto, puesta en común, que para mí es lo más interesante porque te pone en diálogo con otros y pone a otros en diálogo con tu literatura y abre puertas hacia otras escrituras también. Entonces, me parece que en mi caso ha sido muy claro, ¿no? Yo debo ser digamos, el país de una literatura más periférica de los que ha ganado el premio. Y claro, con el premio no solo que llegué a Colombia y a las bibliotecas colombianas, sino que tuve muchísimas invitaciones, no solo a ferias del libro, sino a actividades literarias que literariamente yo jamás hubiera imaginado. No sé, fui a la feria de Calcuta y estuve con lectores en la India, ¿no? Lo cual es un recorrido que uno agradece muchísimo, pero que democratiza de algún modo los circuitos editoriales, que no son para nada democráticos además, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, en ese aspecto, el premio era y ha sido muy, muy relevante. Fuera ya de hablar lo que ha significado para la revitalización del cuento, que me parece que eso es obvio, sobre todo en un continente tan rico en cuentistas. Y bueno, tiene como muchos efectos positivos en cascadas, ¿no? Esto como un sistema que se retroalimenta positivamente. La otra cosa que era magnífica del premio es la posibilidad de que los escritores tengan, no sé, un ideal para poder vivir de su trabajo, ¿no? Es decir, un premio de esta magnitud te ofrece la posibilidad de pensar que puede ser posible que tu trabajo, que es un trabajo creativo, tenga una remuneración y no siga siendo en América Latina algo gratuito, algo que se hace porque, bueno, se espera que los artistas trabajen gratis. A mí, y creo que a mis compañeros también, en muchos sentidos les significó como la tranquilidad de poder escribir por algún tiempo, mucho tiempo, amparados en esa seguridad, ¿no? Que me parece también importante, ¿no? Que exista esa alternativa, ¿no? Claro, porque muchas veces se escribe robándole tiempo a la fuente de ingresos cotidianos. Totalmente. Y el premio también tenía como política comprarles a sus 5 finalistas una edición de 1500 ejemplares de sus libros para nutrir las bibliotecas públicas de Colombia. Esto, más allá de un simple lote de libros, digamos, era forjar una colección con las distintas exploraciones cuentísticas de años y poner a disposición del público el desarrollo del género. A mí lo que me parecía más interesante del premio es cómo estaba estructurado sistémicamente. Es decir, digamos, el premio era como la punta más visible por su envergadura económica y por su prestigio, pero eso sin que él estuviera engarzado en un sistema hubiera sido como, digamos, solo efectismo, ¿no? Pero estaba articulado a las bibliotecas en todo el país, a la lectura en esas bibliotecas de los libros, a los talleres de escritura y lectura en ellos, es decir, a una reverberación
de esa recuperación que se estaba haciendo del cuento. Y entonces rápidamente empezó a tener como no solo prestigio, sino resonancias, ¿no? Yo creo que dentro y fuera de Colombia, es decir, era muy importante dialogar con esa posibilidad. Entonces, cuando un sistema cultural se retroalimenta positivamente, se vuelve una verdadera aparato cultural, una industria cultural, y no como ocurre en muchos de nuestros países, o por ejemplo en Bolivia, pero muchos, no un sistema basado en la autoexplotación del artista que termina siendo un sistema artesanal, es decir, publica el artista que tiene los pulmones para escribir fuera del espacio laboral, publican las editoriales que hacen tremendos esfuerzos, pero siempre es como una cosa muy desarticulada y que tiene pues efectos muy reducidos cuando de lo que se trata es de llegar a un contingente lector mayor, ¿no? Porque los beneficios de la lectura y de la imaginación son importantísimos para el desarrollo. Y si uno entiende que la lectura es una inversión en ese sistema, entonces todo tiene mucho sentido, ¿no? Porque la imaginación es muy importante para la construcción de sociedades justas, libres, equitativas, ¿no? En los libros se metaforizan y se denuncian grandes injusticias, la oscuridad humana, etcétera. Pero también, y de eso hablaba antes, algo que me parece esencial hoy día, que es como la concepción de utopías, ¿no? La posibilidad de pensarnos como un horizonte posible, ¿no? Entonces, cuando le das importancia a la posibilidad de la imaginación, del arte, ¿no? Estás preservando también la libertad. Y suena cursi, pero no lo es en absoluto porque estás preservando la esperanza, ¿no? Y entonces ese trabajo no es y no puede ser un trabajo individual, sino un trabajo colectivo, porque la cultura es un bien social. Y creo que hay que seguir apostando por ello y hay que seguir exigiéndole a los estados que hagan su parte, porque está clarísimo, además lo hemos visto en la pandemia, la importancia de la producción cultural para sobrevivir en la vida. Pero también está claro que el mercado no se autorregula, ¿no? Ya lo hemos aprendido amargamente. Y que es necesario que el Estado provea, se encargue de generar ese bien social que es la cultura. Y claro, es que además el mercado no pretende ni necesita autorregularse para alcanzar sus objetivos. Pensando también en lo que decías del Estado, este premio, hecho con dinero público, permitía ofrecer prestigio a la creación de este lado del charco, una literatura riquísima y a veces muy dejada de lado por el dominio del mercado, que privilegia cierta estética menos creativa que comercial, donde no entran muchas exploraciones ni riesgos literarios. Desde este punto de vista, ¿qué implica que desaparezca un premio así? Me parece muy, muy interesante lo que dices y coincido, ¿no? Y además lo entiendo mucho porque Bolivia ha sido y es el doble o triplemente invisible o ha sido y es triplemente invisible en los circuitos editoriales, ¿no? Cada vez eso es menos así, pero sigue siendo, ¿no? Yo siempre digo que uno de los creadores del modernismo junto a Darío Lugones fue Jaime Freire, pero era boliviano. O las mujeres de nuestra vanguardia, que igual que muchas otras de América Latina, ni siquiera figuraron, ¿no? Esa periferia está allí y sigue estando de muchos modos. Entonces, efectivamente, el premio fue un auténtico generador de alternativas, y no solo de alternativas, sino de propuestas que hicieran como frente a la tendencia, ¿no? Es decir, bueno, la tendencia es esta y el premio podía proponer otras cosas. Y en ese sentido me parece una gran pérdida, ¿no? Porque esa revitalización no era solo del género, sino era una revitalización de algún modo de la literatura misma, ¿no? Era como sacudir las alfombras y sacar debajo aquello que no era visible, o remostrar cosas que eran muy importantes. No sé, pienso en Kosarinsky, ¿no es cierto? Claro. Que es una Una literatura, catedral. una catedral, claro, cómo no. En ese sentido, creo que
producía un remesón eso que se llevaba en la literatura. Y eso me parecía muy sano, muy importante. Y para no quitarte más tiempo, Magela, quería preguntarte para una sección breve que tenemos en el programa que se llama Entérate, ¿qué estás leyendo o qué nos puedes recomendar en este momento para los oyentes? Pucha, deja ver. Ahorita agarré Los Llanos de Federico Falco, que me está gustando muchísimo, muchísimo, que tiene esta fibra poética que tiene Federico y que me gusta mucho. He estado leyendo con mucho interés a Matilde Casasola, que es poeta y cantautora boliviana, como muy contemporánea a Violeta Parra, ¿no? Y que, claro, fue poco estudiado, ha sido casi nada estudiada precisamente porque toca ese lugar de contacto, esa es mi teoría, ¿no? Con lo popular, que hace que haya sido de algún modo invisibilizada o puesta en ese cajón, y es una poeta extraordinaria. He estado también revisando con muchísimo interés a María Negroni, lo último que ha escrito, que está, por ejemplo, María Negroni me parece una de estas escritoras que uno está haciendo poesía, porque siempre está forzando el lenguaje hacia otros lugares, pero ese forzamiento del lenguaje, ese parto de cosas bellas que ella hace, siempre es un parto intelectual. Entonces uno la está viendo pensar sobre el arte, sobre la belleza, y oratorio es sencillamente imperdible. No, Magela, de verdad, muchas gracias. Tu escritura es extraordinaria y escucharte reflexionar y pensar acerca del proceso que está detrás también es fascinante, y de verdad te digo que es un placer completo haber podido tenerte aquí en Librería Bizarra. Seguramente quienes nos escuchen también lo van a disfrutar un montón y van a salir corriendo a leer Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Que bueno, esto va a sonar muy fan y que suene así, pero es un libro extraordinario. Y para quienes quizás no te conozcan aún, seguro van a correr a leer La composición de la sal o cualquiera de tus otros libros. Así que de verdad te insisto en el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. No, a mí por la invitación, yo siempre me siento muy querida en Colombia. Este afecto que nos proponen siempre ustedes a los escritores y que yo siento de modo muy personal. Y te agradezco por la entrevista, que fue hermoso, muy interesante y que nos ha permitido como contar muchas cosas, anunciar el nuevo libro que espero que llegue a Colombia pronto. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram, y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico, María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.